El sol abrasador era una constante en las áridas tierras del norte de México, donde el viento soplaba implacablemente, levantando polvo sobre el aislado pueblo de los juncos. María, una mujer sencilla de corazón generoso, pasaba sus días sola, cuidando su pequeño huerto y su modesto rebaño de cabras. Su casa, construida de barro y madera, era un refugio tranquilo donde se sentía segura, lejos de las ciudades y las complicaciones de la vida moderna. Aunque sus ojos reflejaban la tristeza de no haber tenido hijos, aceptó esta realidad con paciencia y resignación. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nuestras emocionantes historias. Cuéntanos, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. La vida de María estaba llena de pequeñas rutinas diarias. Se despertaba antes del amanecer, regaba las plantas, preparaba la comida y cuidaba a los animales. Las noches eran solitarias, pero nunca había extrañado la compañía. La paz de su vida estaba a punto de ser destrozada de una manera que jamás imaginó. En una calurosa y sofocante mañana de verano, María estaba en el porche cosiendo un trozo de tela que usaría para hacer una camisa nueva. El susurro del viento entre las palmeras era todo lo que oía, hasta que un suave y doloroso sonido rompió el silencio. Era un llanto. Un llanto débil, casi ahogado, como el de un niño que intenta pedir ayuda pero está demasiado débil para gritar. María se levantó de inmediato, buscando el origen del sonido. Cuando miró hacia la puerta principal, algo se movía en el polvo. Era un niño. La niña yacía en el suelo, sucia y delgada. Su cabello, negro como la noche, estaba enredado y cubierto de barro, y su ropa estaba rota y harapienta. María corrió hacia ella, sin dudarlo ni un segundo. La pequeña, que no tendría más de 8 o 9 años, tenía frío y sudaba, pero aún respiraba. Sin saber de dónde venía ni quién la había dejado allí, María la recogió y la llevó al interior de la casa. La niña estaba débil, pero su mirada, aunque cansada y oscura, era penetrante. La miró directamente con una mirada penetrante, como si la evaluara antes de cerrar los ojos, exhausta. La mujer, con el corazón apesadumbrado al ver a una niña tan indefensa, le ofreció agua y un trozo de pan. No sabía quién la había abandonado, pero sabía que no podía dejarla sola en el desierto. María cuidó de la niña con ternura, dándole un lugar donde dormir, y poco a poco, tratando de averiguar qué le había sucedido. La niña no decía ni una palabra. Los días siguientes estuvieron marcados por el intento de María de comprender el pasado de la pequeña. La niña se recuperaba lentamente, pero había algo en su comportamiento que María no podía ignorar. Su forma de moverse, con una agilidad inusual para una niña tan frágil, y cómo sus ojos permanecían atentos a cualquier sonido o movimiento. Una mañana, María la vio levantarse antes del amanecer y desaparecer en el bosque cercano. Preocupada, María la siguió discretamente, solo para verla saltar entre los árboles como si persiguiera algo, una habilidad que María nunca había visto en una niña de esa edad. ¿Quién eres tú?, pensó María, pero no se atrevió a preguntarle. Mientras tanto, la noticia de la desaparición de una niña comenzó a extenderse por toda la región. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero su presencia en el pueblo empezó a causar inquietud. Los rumores comenzaron a extenderse, y pronto el pueblo fue invadido por desconocidos, hombres con ropa sucia y sudorosa, interesados en encontrar a la pequeña. Eran conocidos como cazarrecompensas, enviados por un hombre temido por todos en la zona, Zinacatl. Zinacatl, un feroz guerrero apache, conocido por su insuperable destreza en combate y su insaciable sed de poder, jamás perdía una batalla. Sus hazañas se rumoreaban, y su solo nombre causaba escalofríos. Era el tipo de hombre que dominaba a los demás mediante la fuerza y el miedo. Sus seguidores eran leales, y su búsqueda de su hija perdida era incesante.
María, sin saberlo, había acogido a la hija del hombre más temido de la región. La niña no lo sabía, por supuesto, pero algo en su actitud cambiaba cada vez que oía hablar de Tzinacatl. Era como si, de alguna manera, reconociera el nombre, como si fuera algo que llevaba en la sangre, algo profundamente grabado en su memoria. La tensión comenzó a crecer en la aldea. María, completamente inconsciente de la verdadera identidad de la niña, sentía una creciente inquietud. Los cazadores la buscaban con más insistencia, y ella no sabía cómo ocultar a la niña de un enemigo tan poderoso. Pasaron los días, y María se encontró ante una difícil decisión: proteger a la niña y arriesgar su vida, o entregarla y evitar una guerra con Tzinacatl. La respuesta parecía sencilla, pero las consecuencias de sus decisiones eran impredecibles. ¿Sabía María quién buscaba a la niña? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Arriesgarías tu vida para proteger a la niña o la entregarías para evitar más conflictos? María no tenía ni idea de cuánto estaba a punto de cambiar su vida. La llegada de la niña aumentó la tensión en su hogar, y aunque intentaba mantener la calma, el ambiente a su alrededor parecía cada vez más denso. Los cazadores que recorrían el pueblo en busca de la niña eran implacables, y María sabía que ya no podía ignorar la creciente amenaza que se cernía sobre su hogar. Durante los días siguientes, María intentó proteger a la niña, evitando cualquier contacto con los desconocidos que rondaban por el pueblo. La pequeña, que seguía negándose a hablar, parecía cada vez más distante, como si esperara algo. Sus ojos, aunque llenos de un silencioso misterio, siempre estaban alerta, como si esperaran la reacción de los hombres que la buscaban. María, por mucho que lo intentara, no dejaba de preguntarse quién era realmente esa niña. Su comportamiento tenía algo peculiar, algo que no podía identificar. La niña no se parecía a los demás niños del pueblo, se movía con la agilidad de un depredador, siempre alerta, como esperando el momento oportuno para actuar. María pensó que podría ser una reacción natural al trauma que había sufrido la niña, pero había algo más profundo, algo que no entendía. Esa tarde, mientras María lavaba ropa en la pequeña tina de piedra al fondo de la casa, la niña apareció en la puerta, observándola en silencio. Sus ojos, profundos y penetrantes, eran como dos agujeros oscuros que parecían mirar directamente a su alma. Al verla, María se detuvo un momento, sorprendida por la intensidad de su mirada. ¿Estás bien?, preguntó María con una dulzura que intentaba disimular su aprensión. La chica no respondió, pero su presencia era imponente. Simplemente se acercó a María y se agachó a su lado, con las manos sobre las rodillas. Como un animal acostumbrado a cazar, miró a su alrededor, como si evaluara el entorno, buscando cualquier señal de peligro. María observaba, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando la niña hizo algo que María jamás habría esperado. Empezó a dibujar en el suelo con un trozo de madera. La mujer se acercó lentamente, intentando comprender lo que hacía. Al agacharse junto a ella, el dibujo empezó a tomar forma, y María sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Lo que la niña estaba dibujando era la representación de una batalla con figuras de guerreros en posición de ataque en un estilo que María reconoció de inmediato. Se sorprendió. Eran símbolos e imágenes típicos de las tribus indígenas, especialmente de la tribu Apache. María, que había crecido escuchando historias de guerreros antiguos y sus leyendas, sabía que el estilo de lucha, la disposición de los guerreros, todo eso era real. «¿Eres...?» María intentó hablar, pero la niña levantó la vista rápidamente, interrumpiéndola. Hizo un gesto con la mano, pidiendo silencio. Por un instante, María sintió una oleada de miedo, como si la niña le dijera que sabía más de lo que parecía, como si fuera más que una niña perdida. En los días siguientes, María comenzó a investigar más sobre la historia local,
hablando con los pocos ancianos del pueblo. Descubrió que, hace muchos años, los apaches habían tenido una presencia constante en las montañas que rodeaban la región, y que la violencia de Tzinacatl, el guerrero apache más temido, era conocida en todo el territorio. Era un hombre sin límites, que había destruido tribus enteras y dejado un rastro de sangre y destrucción donde quiera que iba. María se enteró de que tenía una hija, pero nadie sabía dónde estaba. Algunos decían que había muerto, otros que se la habían llevado los enemigos, pero pocos se atrevían a hablar del asunto. El nombre de Tzinacatl inspiraba miedo, y sus seguidores eran aún más temidos. La niña, aunque silenciosa, parecía cada vez más conectada con esta historia. María empezó a notar las pequeñas señales que antes habían pasado desapercibidas. Una discreta cicatriz en su brazo, marcas que parecían causadas por cadenas o cuerdas, y su forma de permanecer alerta, siempre con la mirada de un cazador. María, aunque temerosa, no pudo evitar sentir que la niña sabía más de lo que estaba dispuesta a revelar. Mientras tanto, la búsqueda de Tzinacatl se intensificaba. El miedo era palpable en el pueblo, y la gente comenzó a refugiarse en sus casas, temiendo a los hombres del guerrero apache. María sabía que el momento decisivo se acercaba. Tendría que elegir entre entregar a la niña, que podría ser la hija de Tzinacatl, o arriesgar su vida y la de su pueblo para protegerla. La mujer sabía que la decisión no sería fácil y que las consecuencias podrían ser impredecibles. Pero había algo más, algo que aún no entendía, pero que sabía que estaba profundamente entrelazado con el destino de aquella niña, como si el futuro de María estuviera de alguna manera ligado al destino de la niña. ¿Qué crees que sabe la chica sobre su pasado? ¿Debería María arriesgarlo todo para protegerla o ceder a la presión de los cazadores? En los días siguientes, la tensión en el pueblo de los Juncos se volvió insoportable. María sentía que el miedo crecía en el ambiente y sabía que ya no podía mantener oculta a la niña. Los cazadores de Tzinacatl se acercaban cada vez más, preguntando por ella en cada casa y amenazando a quienes no cooperaban. La noche en que los cazadores asaltaron la aldea, María tuvo la certeza de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Sabía que no podía esperar más. La decisión estaba tomada y aún sin saber exactamente cómo, María estaba decidida a proteger a la niña, costara lo que costara. Justo después del toque de queda, cuando el pueblo empezaba a calmarse, María tomó a la niña y la escondió en el granero. Las sencillas paredes de madera eran todo lo que tenía para proteger a la niña, pero ni siquiera eso parecía suficiente. Sabía que a Tzinacatl no le importarían las paredes de madera, que los hombres que lo seguían eran despiadados, y que si encontraban a la niña, nada más importaría. Se la llevarían, o tal vez harían algo aún peor. Esa noche, mientras María ordenaba el granero, la niña se acercó. Su mirada, más intensa que nunca, reflejaba una calma casi desconcertante, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de suceder. María, aunque llena de miedo, no sabía qué decir. Intentaba mantener la voz firme, pero tenía la garganta seca por la tensión. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos antes de que lleguen», susurró María tensándose con cada palabra. Sabía que el tiempo corría en su contra. La niña la miró con una mirada que parecía comprensiva, pero también con una fuerza silenciosa que María no comprendió del todo. Retrocedió un momento, como si considerara sus opciones, y entonces, con un movimiento casi imperceptible, sacó algo de su cinturón, un cuchillo pequeño pero afilado. María no supo de dónde lo había sacado, pero por la expresión de la niña, parecía una extensión natural de su cuerpo. La niña estaba más preparada para la confrontación que nadie en la aldea. «Tienes que protegerte», intentó decir María, pero la chica simplemente la miró,
como si dijera en silencio que sabía qué hacer. No había tiempo para más discusiones. De repente, un grito rompió la noche. Uno de los cazadores, que encabezaba el grupo, encontró una pista sobre el paradero de la niña, un trozo de tela abandonado. Había seguido el rastro, y ahora el pueblo estaba alborotado. Los cazadores asaltaban las casas, buscando a la niña por todos lados, mientras cundía el pánico. Sin pensarlo, María agarró la mano de la niña y la jaló hasta la parte trasera del granero, donde un pequeño túnel de tierra conducía al bosque. Sabía que su única posibilidad de escapar sería llegar al bosque, donde la densa vegetación podría ayudarles a esconderse. A medida que avanzaban rápidamente, el sonido de los cazadores se acercaba cada vez más. María no se atrevió a mirar atrás. El miedo la atenazaba. Sentía el peso del destino sobre ella, como si cargara con el futuro, pero al mismo tiempo tenía la extraña sensación de que controlaba la situación. Al llegar al bosque, la niña llevó a María a un claro apartado, donde se detuvieron a descansar. El silencio del bosque era profundo, pero no les trajo alivio. La tensión seguía presente, flotando en el aire. Fue entonces cuando la niña habló por primera vez, rompiendo el tenso silencio. «Nunca me encontrarán. Soy más fuerte de lo que creen». Su voz, aunque baja y suave, transmitía una seguridad aterradora. María, sorprendida, la miró. «¿Sabes quiénes son estos hombres?», preguntó María, sin comprender del todo la situación. La muchacha la miró fijamente, con los ojos negros como la noche. «Soy la hija de Tzinacatl. Me buscan para matarlo. Le tienen miedo». Las palabras de la niña resonaron como un trueno en el corazón de María. Se quedó sin palabras, sin saber cómo reaccionar. Tzinacatl, el temido guerrero apache, el hombre que había destruido tantas vidas, era su padre. Pero ¿qué significaba eso para la niña? ¿Y qué debía hacer ahora? El sonido de los cazadores seguía resonando por el bosque. María sabía que no podía esperar más. Venían, y su única posibilidad de sobrevivir sería huir a las montañas, donde quizás podrían esconderse. Pero ahora, con la revelación del verdadero pasado de la chica, María sabía que el viaje se había vuelto aún más peligroso. Los perseguía no un simple guerrero, sino la sombra de Tzinacatl, que parecía seguir cada uno de sus pasos, incluso a distancia. Ahora, a María y a la niña las unía algo mucho más grande que la simple necesidad de sobrevivir. Ahora que sabemos quién es realmente la niña, ¿qué crees que hará con este poder sobre los cazadores? ¿Debería María confiar en ella, o la presencia de la niña las pondrá a ambas en mayor peligro? María y la niña continuaron su huida a través del denso bosque, con el peso del miedo y la incertidumbre oprimiendo sus corazones. A cada paso, el bosque parecía cerrarse más y más, como si el propio entorno conspirara para obstaculizar su viaje. El sonido de los cazadores, aún distante, parecía acercarse a cada instante, y el único sonido más fuerte que el pisoteo de la vegetación era el latido del corazón de María, que se aceleraba con cada respiración. «Necesitamos encontrar refugio», susurró María con voz tensa. Sentía que el tiempo se agotaba. Caía la noche y el miedo a ser encontrados se mezclaba con la oscuridad que los rodeaba. La niña, por su parte, parecía tranquila, demasiado tranquila incluso para una niña en una situación tan desesperada. Sus ojos observaban el bosque como si formara parte de él, como si conociera los secretos más profundos de la tierra donde se encontraban. María sintió una inquietante sensación de que la niña no solo huía, sino que se preparaba para algo. Para ella, la huida era solo el principio. «Hay una cueva, no muy lejos de aquí. Está en lo profundo de la montaña, cerca de la cascada. Podemos escondernos allí hasta el amanecer». La chica habló con voz firme,
como si ya hubiera hecho este viaje 1000 veces. María la miró sin palabras. ¿Cómo podía una niña saber tanto del terreno, de lugares remotos de los que ella misma nunca había oído hablar? Una vez más, recordó lo que la niña había dicho antes: «Soy la hija de Tzinacatl». Fue una revelación que seguía resonando en su mente. La hija de un hombre tan poderoso, tan despiadado, que dominó desiertos y montañas con su fuerza. Pero ¿qué significaba eso para la niña? ¿Cómo había sobrevivido hasta ahora? La niña no parecía una víctima, sino una sobreviviente. Quizás incluso más que eso, parecía ser alguien con un propósito, con un destino ligado a ese temido nombre, Tzinacatl. Mientras caminaban por el bosque, María empezó a notar algo más. A cada paso, la niña parecía más distante, más introspectiva. Era como si su presencia física allí con María fuera solo una fachada, mientras que su mente estaba en un lugar lejano, en un tiempo y un espacio que María no podía comprender. La niña sabía más de lo que dejaba entrever, y eso la inquietaba. Al llegar a la cueva, la oscuridad pareció envolverlo todo a su alrededor. Era un lugar aislado, protegido por la densa vegetación y las escarpadas rocas de la montaña. La cascada fluía suave pero constante, creando un sonido reconfortante, como si la naturaleza quisiera esconder allí sus secretos. Dentro de la cueva, María se sentó en el suelo rocoso, exhausta, mientras la niña comenzaba a explorar el espacio. Caminaba con una ligereza impresionante, como si conociera el lugar como la palma de su mano. María permaneció sentada en silencio, observando, pero sin comprender. Fue entonces cuando la niña volvió a hablar, esta vez con una calma que parecía desconcertante. «Ya viene. El líder de los cazadores viene a buscarnos, pero no será fácil para él», dijo con una sonrisa fría, con los ojos brillando, con una confianza que María no comprendió. «No sabe con quién se enfrenta». «Pero tú solo eres una niña», intentó protestar María, pero la chica la interrumpió. «No soy una niña. Soy hija de Tzinacatl, y les mostraré lo que significa faltarle el respeto a mi nombre». María se quedó sin palabras. Lo que decía era impresionante y, a la vez, aterrador. La niña no solo huía, se preparaba para enfrentarse a quienes la perseguían, para enfrentarse a una fuerza a la que ni siquiera ella parecía temer. ¿Pero por qué parecía tan segura? ¿Qué sabía ella que María aún no comprendía? Esa noche, mientras María intentaba descansar, el sonido de pasos lejanos llegó a sus oídos. No era solo el viento susurrando las hojas, ni los animales del bosque. Era el sonido de los cazadores. Estaban más cerca que nunca. María sabía que la situación se estaba volviendo crítica. Pero antes de que pudiera preocuparse más, la chica la interrumpió con una palabra. «No nos encontrarán, los alejaré de nosotros. Seguirán una pista falsa, y mientras se pierden, tendremos tiempo de escapar». María sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La chica hablaba con tanta seguridad que, de alguna manera, parecía creer que podía engañar a los cazadores. Pero la pregunta que rondaba su mente era: ¿por qué estaba tan tranquila ante algo tan peligroso? Los cazadores estaban cerca, pero María presentía que, de alguna manera, no solo los perseguía Tzinacatl, sino también algo mucho mayor. Algo que la chica estaba a punto de desatar. ¿Crees que la niña realmente tiene el poder de engañar a los cazadores? ¿O María está poniendo su fe en alguien que puede ser incluso más peligroso de lo que imagina? La noche cayó sobre la cueva como un manto pesado. El suave sonido de la cascada parecía insuficiente para aliviar la tensión en el aire. María yacía sobre una piedra fría, intentando descansar, pero la inquietud era constante. Sus pensamientos giraban en torno a la niña, sus orígenes y sobre todo a Tzinacatl, el hombre al que había llamado padre. Cada momento con la niña le resultaba desconcertante, como si hubiera más de lo que estaba dispuesta a revelar.
La muchacha, por su parte, no parecía preocupada por los cazadores ni por ser perseguida por un hombre tan poderoso. Sentada en un rincón de la cueva, observaba el fuego que María había encendido, con la mirada fija en las llamas, con una intensidad casi hipnótica. Sus dedos, delgados y ágiles, se movían con suavidad, como si tocaran algo invisible en el aire. María observaba sin comprender lo que sucedía hasta que finalmente la muchacha rompió el silencio. «Sé lo que estás pensando». La voz de la chica era baja, pero llena de autoridad, como si estuviera a cargo de controlar su destino. «Crees que no soy una niña, pero te equivocas». María se sentó, sorprendida por la repentina respuesta de la chica. No sabía qué decir. Cada vez le costaba más entender quién era y qué quería realmente. «Crees que solo soy la hija de Tzinacatl, ¿verdad?», continuó la niña sin apartar la vista del fuego. «Pero no sabes la verdad. No soy solo su hija. Soy él». María sintió una sacudida en la espalda. Las palabras de la chica parecían un eco lejano, como si las hubiera pronunciado otra persona. ¿Cómo podía ser Tzinacatl, la guerrera más temida de la región? Pero la chica no parecía bromear. Había algo en su postura, en su confianza, que decía lo contrario. «¿Qué eres?», preguntó María, intentando procesar lo que acababa de oír. Su mente intentaba comprender, pero no podía. «Soy su espíritu, el guerrero al que temes, el hombre que destruye sin piedad. Soy su hija, sí, pero soy más que eso. Llevo su sangre, pero también soy una extensión de su fuerza. Cuando murió, parte de su esencia entró en mí». María no sabía qué pensar. La revelación le daba vueltas en la cabeza y su cuerpo estaba paralizado por la incredulidad. La niña, o lo que fuera, decía que llevaba el espíritu de Tzinacatl en su interior. ¿Cómo era posible? ¿Y qué significaba esto para María, quien ahora estaba involucrada en una conspiración mucho mayor de lo que había imaginado? La niña se levantó y caminó hacia el centro de la cueva. Extendió los brazos, como si quisiera absorber la energía de la tierra circundante. «Fui creada para ser su extensión. Mi cuerpo es solo un receptáculo de su fuerza. Él me entrenó, pero también me transformó, y ahora me llama». María ya no podía mirar a la niña con los mismos ojos. Sabía que algo andaba mal, que la situación se le había escapado de las manos. Lo que había llevado a su casa, lo que ella llamaba una niña, ya no era una simple niña perdida. Era la reencarnación de una fuerza destructiva, y María se había visto arrastrada a algo que jamás podría haber previsto. «¿Qué quieres de mí?», preguntó María con la voz entrecortada por una mezcla de miedo y desesperanza. «No quiero nada de ti», respondió la muchacha con frialdad. «Pero los cazadores sí, no saben quién soy ni qué puedo hacer. Me cazan por lo que era Tzinacatl, pero desconocen que su espíritu está dentro de mí, y los destruiré». María sintió un escalofrío que la recorrió y se le hizo un nudo en la garganta. No sabía cómo reaccionar. La niña estaba cambiando ante sus ojos, transformándose en algo que no comprendía. ¿Y qué pasaría si la niña realmente desatara todo el poder que Tzinacatl le había otorgado? En ese momento, el sonido de los cazadores se escuchó a lo lejos. Se acercaban más cerca que nunca. El enfrentamiento estaba a punto de ocurrir. María sabía que no había vuelta atrás. La niña se giró lentamente, con los ojos completamente negros, desprovistos de cualquier rastro de humanidad. El miedo y la tensión que sentía María eran palpables, pero sabía que ya no podía huir. Algo estaba a punto de suceder y no sabía si podría controlar las consecuencias. «María», dijo la chica, con la voz distorsionada por la presencia de algo sobrenatural. «Es hora de decidir. ¿Me ayudarás a destruirlos o serás destruida junto con ellos?» María miró a la niña con los ojos llenos de confusión y terror. Ya no sabía en quién podía confiar. La niña, ahora transformada, ya no era la niña que había acogido. Era algo mucho más grande.
algo más peligroso de lo que hubiera imaginado. Ahora que sabemos que la niña porta el espíritu de Tzinacatl, ¿crees que podrá controlar este poder o la consumirá? ¿Qué debería hacer María para protegerse a sí misma y a la niña? El sonido de los cazadores resonaba por el valle, amortiguado por la espesa vegetación, pero aún inconfundible. María sentía el peso de cada paso que los hombres daban hacia ella, como si la tierra temblara bajo sus pies. El miedo se mezclaba con la incertidumbre y no sabía cómo reaccionar. La niña, ahora con la presencia de Tzinacatl en su interior, estaba cambiando rápidamente. Lo que una vez había parecido una niña asustada se había transformado en algo que María apenas podía comprender. La revelación de que la niña portaba el espíritu de Tzinacatl la conmovió profundamente. No sabía qué hacer con esa información. La niña, con su confianza sobrenatural y sus poderes ocultos, parecía no tener límites. María se encontró ante una decisión imposible. Se debatía entre la necesidad de proteger a la niña y el miedo de que, en el proceso, el poder de Tzinacatl la consumiera. «María», dijo la niña con voz más grave y profunda, «ya no hay escapatoria. No son nada comparados conmigo». María la miró fijamente, con los ojos abiertos como platos. La chica estaba de pie en el centro de la cueva, con los brazos extendidos como si absorbiera toda la energía a su alrededor. Sus ojos, ahora completamente negros, brillaban con una fuerza inusual. La energía que emanaba de ella parecía envolver la cueva como una tormenta silenciosa, y María sintió que el aire se volvía más denso, más pesado. «Tienes que decidir, María», continuó la niña, con una voz cargada de autoridad que ya no era la de una niña, sino la de algo mucho más antiguo. «Puedo destruirlos, pero tendrá un precio». María dudó. Quería creerle a la niña, pero una parte de ella temía lo que eso significaba. Ya no conocía a esa niña, no sabía de qué era capaz. El espíritu de Tzinacatl dentro de ella era una fuerza que nadie podía controlar. ¿Y si esa fuerza se descontrolaba? ¿Qué le sucedería a María, a la aldea, al mundo? «No quiero que hagas esto», respondió María con voz temblorosa pero firme. «No puedo permitir que destruyas a estos hombres. Puede que sean crueles, pero eso no justifica matarlos a todos». La niña la observó un instante, como si reflexionara sobre sus palabras. El silencio en la cueva parecía ahora más profundo, como si la naturaleza misma esperara lo que vendría después. «No lo entiendes», dijo finalmente la chica, con la voz casi en un susurro. «No se detendrán. Hagas lo que hagas. No se detendrán hasta que esté muerta, hasta que me destruyan. No me persiguen por venganza, María. Me persiguen porque tienen miedo de lo que soy». María sintió un nudo en la garganta. Sabía que la niña tenía razón. Los cazadores no estaban allí solo para capturar o matar a una niña. Buscaban algo mucho más grande, algo que ella no podía comprender del todo. El miedo de Tzinacatl no se limitaba a su fuerza física ni a sus habilidades de combate. Era el miedo a lo que representaba, el terror de un espíritu guerrero inmortal que jamás podría ser derrotado. La decisión recaía sobre María. Sabía que no podía seguir corriendo. Los cazadores se acercaban, y la niña estaba cada vez más cerca de liberar el poder de su padre. Pero María también sabía que, si eso ocurría, la aldea, los cazadores y quizás incluso ella misma estarían irremediablemente perdidos. «Tienes que controlar esto», dijo María con urgencia, dando un paso hacia la chica. «No puedes dejar que te controle. No sé qué te hizo, pero aún eres una niña y aún puedes elegir». La niña la miró, con sus ojos oscuros fijos en su rostro. Por un instante, María creyó ver algo humano allí, algo que aún permanecía en su interior, pero entonces la niña sonrió. No una sonrisa infantil,
sino una sonrisa cargada de algo mucho más oscuro. «Ya no soy una niña», dijo la niña con una calma escalofriante, «y ya no tengo elección». Fue entonces cuando el sonido de los cazadores se hizo más claro. Estaban a la entrada de la cueva y la sombra de sus pasos reverberaba en las paredes rocosas. María supo que el momento se acercaba. La niña se giró, con los brazos alzados al cielo, como invocando algo más allá de este mundo. María sintió que el aire se enfriaba y una ola de energía sobrenatural invadió la cueva. La fuerza de Tzinacatl cobraba forma, llenando el espacio de una forma casi palpable. El suelo parecía vibrar bajo sus pies y el sonido de la cascada quedó ahogado por una ola de silencio absoluto. «Soy Tzinacatl», dijo la niña, con una voz que ahora era una mezcla de susurro infantil y rugido de guerrero. «Y este es su fin». El poder en su interior explotó, y María vio las sombras de los cazadores moverse en la entrada de la cueva. Pero antes de que pudieran dar un paso más, una ola de energía los envolvió, paralizándolos al instante. La niña no dudó. El poder que emanaba de ella era ahora imposible de ignorar. María observó, horrorizada, cómo la figura que una vez fue una niña se convertía en la reencarnación de un guerrero inmortal. El espíritu de Tzinacatl ahora era completamente libre. ¿Crees que la niña podrá controlar por completo el poder de Tzinacatl o la consumirá? ¿Qué debería hacer María ahora para evitar que todo se pierda? El poder de Tzinacatl se había desatado en la cueva con una fuerza devastadora. Las energías que emanaban de la niña parecían inagotables, una ola de destrucción lista para consumir todo a su alrededor. Los cazadores, paralizados por la fuerza sobrenatural, quedaron completamente inmovilizados, incapaces de reaccionar. Pero María, a pesar de su miedo y confusión, sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. La niña, o el espíritu de Tzinacatl, ahora tenía el control. Sus ojos, completamente negros, reflejaban una intensidad aterradora, como si se hubiera convertido en un ser divino o demoníaco, o quizás en una fusión de ambos. María ya no podía ver a la niña que había acogido. Lo que la aguardaba ahora era algo mucho más peligroso y más allá de la comprensión humana. «¡Alto!», gritó María con la voz quebrada por la ansiedad. No sabía cómo acercarse a la niña, no sabía qué hacer, pero de algo estaba segura. No podía dejar que se perdiera. No podía dejar que el espíritu de Tzinacatl la dominara por completo. Había algo más en ella, algo que podía evitar esta destrucción. La chica, aún con los brazos en alto, pareció ignorar por completo a María. El poder seguía creciendo, irradiando energía en oleadas que hacían temblar el aire y vibrar las rocas de la cueva. María intentó acercarse, pero el calor de la energía se lo impidió. Sintió que su piel ardía y el fuerte viento de la fuerza sobrenatural le cortaba el rostro. «Por favor, escucha», insistió María, con una mezcla de súplica y desesperación. Ya no sabía si le hablaba a la niña o a la fuerza que llevaba dentro. «No eres Tzinacatl, eres una niña, tienes el control, no te dejes consumir». Pero la niña no respondió. En cambio, parecía más distante, más absorta en el poder que ahora la poseía. La cueva estaba iluminada como si fuera de día, y el viento soplaba con fuerza, como si un huracán se hubiera apoderado del lugar. El espíritu de Tzinacatl era completamente libre, y con él llegó la amenaza de destrucción. María sabía que no podía hacer nada más sola. Tenía que actuar rápido. La chica no solo estaba en su mente, sino en su alma. Era la única manera de revertir lo que estaba sucediendo, de impedir que el espíritu guerrero se apoderara de todo. María tenía que encontrar la manera de que la chica recordara quién era realmente. Entonces pensó en algo que Tzinacatl jamás le habría enseñado: el amor.
No podía combatir el poder con la violencia, ni con la ira, ni con la misma fuerza destructiva que representaba el espíritu de Tzinacatl. Pero el amor sería su arma definitiva. María cerró los ojos un momento y, con esfuerzo, intentó recordar a la niña. La niña que había acogido en su casa, la niña de ojos asustados, pero también la vulnerabilidad y la fragilidad de quien busca un hogar. Esa niña aún existía, en algún lugar dentro de ese cuerpo poseído, y María sabía que, para salvarla, tendría que apelar a la bondad que aún le quedaba. «No estás sola», susurró María, acercándose ya sin miedo. «Aquí estoy. Pase lo que pase, no te abandonaré». Le costaba creer sus propias palabras. Sentía la fuerza de Tzinacatl oponiéndose a ella como un muro invisible, pero al mirar a la niña, María sintió que algo cambiaba. La energía a su alrededor pareció disminuir ligeramente, como si la niña, incluso abrumada por la presencia de su padre, aún hubiera escuchado algo en su interior. Con renovado coraje, María extendió la mano y rozó suavemente los hombros de la niña. Al hacerlo, la niña finalmente la miró, y algo en sus ojos pareció cambiar. La energía a su alrededor comenzó a fluir más lentamente, como si el poder de Tzinacatl estuviera siendo contenido. María no podía dejar de mirarla, no podía dejar que se desvaneciera. «Ahora no. Eres más fuerte que él», dijo María con firmeza, con la voz más clara. Tzinacatl, puede ser el viento en la cueva, comenzó a aullar con la fuerza de un huracán. El poder que emanaba de la niña, o de lo que se había convertido, parecía expandir la realidad misma. María ya no sabía qué estaba sucediendo. Su mirada estaba fija en la figura que tenía ante ella, pero su mente ya no podía seguir los acontecimientos. El espíritu de Tzinacatl, ahora completamente libre dentro de la niña, tomó la forma de una presencia gigantesca e incontrolable, como una tormenta a punto de arrasar todo a su alrededor. La chica, con sus ojos completamente negros, ya no parecía humana. Estaba distante, ajena a todo lo que la rodeaba, y su energía latía con tal intensidad que María sintió que su propio cuerpo era empujado hacia atrás, como si fuera de papel. Pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella gritaba que se acercara, que no dejara que la chica se perdiera. «Yo no sé qué hacer», murmuró María para sí misma, sintiendo el dolor en el pecho. La culpa se estaba volviendo insoportable. Había acogido a la niña, había creído en ella, y ahora, con el poder de Tzinacatl apoderándose de ella, María ya no sabía cómo ayudarla, cómo proteger a la niña que se había convertido en algo que jamás podría haber previsto. La niña volvió a levantar los brazos y las sombras que rodeaban la cueva comenzaron a retorcerse. Fuera cual fuese ese poder, crecía, volviéndose cada vez más peligroso. María sintió un pánico creciente. ¿Qué pasaría si ese poder destruyera todo a su alrededor? Y más importante aún, ¿qué le sucedería a la niña? ¿Sería consumida por esta fuerza o encontraría la manera de dominarla? Fue entonces cuando la niña se giró hacia María. Su rostro estaba inexpresivo, como si ya no reconociera a nadie a su alrededor. No habló, no parecía sentir nada. Era como si Tzinacatl se hubiera tragado por completo su esencia, y ahora la niña era solo un recipiente vacío. María, con el corazón apesadumbrado, dio un paso adelante. La cueva se enfriaba cada segundo, el aire pesado como si sofocara todo a su alrededor. Sabía que no había más tiempo. Si no hacía algo ahora, la niña estaría perdida para siempre, y el poder de Tzinacatl tomaría el control total. Tú sigues aquí», dijo María con voz temblorosa, pero llena de determinación. «Sé que aún existes. Lo vi en tus ojos. Te conozco, niña. No es su poder lo que define quién eres». La niña no respondió,
Pero el temblor en el aire se intensificó, como si sus palabras hubieran tocado algo profundo en ella, una chispa de resistencia contra el poder de Tzinacatl. María lo sintió, pero sabía que necesitaba hacer más. Con un esfuerzo insoportable, María se acercó a la niña, tragándose el miedo que amenazaba con abrumarla. Puso su mano sobre el hombro de la niña, con la fuerza de una madre, y la miró directamente a los ojos. «No sé qué hacer con esto, con este poder, pero no dejaré que te pierdas, pase lo que pase». La niña, o lo que quedaba de ella, miró a María, pero sus ojos estaban vacíos. No había reconocimiento, no había nada, solo una fuerza bruta latiendo en su interior, como un océano de destrucción a punto de desbordarse. Fue entonces cuando María tomó la decisión. Se apartó sin apartar la vista de la niña. El dolor de no saber qué más hacer, de ver a una niña a la que había prometido proteger transformarse en algo irreconocible, la consumía. Pero aún así, no podía rendirse, no podía abandonar a la niña ahora. Si no puedes controlar esto, si el poder de Tzinacatl es mayor que el tuyo, lucharé con todas mis fuerzas, lucharé por ti, no importa cuánto me cueste, dijo María con palabras más fuertes ahora, llenas de un coraje que desconocía poseer. El aire en la cueva empezó a temblar, como si algo dentro de la joven luchara contra la fuerza de Tzinacatl. Cerró los ojos un instante y el poder que la rodeaba flaqueó. La energía que antes parecía invencible empezó a flaquear, como una llama a punto de extinguirse. María sintió que su propia energía se alineaba con la de la joven, como si, de alguna manera, ella también se transformara, preparándose para la confrontación final. «Tú no eres Tzinacatl», dijo María, sus palabras ahora tenían una fuerza propia. «Tú eres tú». La niña finalmente miró a María con una mirada que parecía humana, una mirada de dolor y lucha, y por primera vez María vio algo familiar en ella. Vio a la niña que había acogido, al ser frágil y asustado que había prometido proteger. La conexión entre ellas no había desaparecido, y eso bastó para que María creyera que había una posibilidad. Quizás no era demasiado tarde. El poder de Tzinacatl, aún fuerte, ahora entraba en conflicto con la resistencia de la muchacha. Su lucha interior ya no se libraba solo contra los cazadores o contra el mundo. Era una lucha interna entre lo que era y lo que se había visto obligada a convertirse. ¿Crees que la niña podrá encontrar un equilibrio entre su propia identidad y el poder de Tzinacatl? ¿Tomará María las decisiones correctas para salvar a la niña o se dejará consumir por la fuerza que la niña posee? La cueva estaba ahora en silencio, casi opresiva. El poder de Tzinacatl parecía haber disminuido, pero la muchacha seguía inmersa en él, luchando contra su propia naturaleza. María sabía que el momento de decidir su futuro se acercaba rápidamente. Los cazadores estaban cerca, y cada segundo que pasaba sin una solución hacía la situación más desesperada. Había presenciado la transformación de la muchacha y sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. No se trataría solo de derrotar a los cazadores, sería una lucha por el alma de la muchacha, por su propia humanidad. Los cazadores, mientras tanto, ya estaban en la entrada de la cueva. Las sombras de sus pasos resonaban en las paredes de piedra, y María supo que no había tiempo para dudar. Habían venido a cazar a la chica, pero no sabían que estaban a punto de enfrentarse a algo mucho más poderoso de lo que imaginaban. María se apartó de la niña, dándole espacio para concentrarse, para recuperarse, para intentar controlar el poder de Tzinacatl que aún latía en su interior. La niña permanecía en silencio, su cuerpo inmóvil, pero sus ojos, aún oscuros y penetrantes, estaban fijos en María. Una mezcla de duda y determinación se reflejaba en su mirada. «Puedes hacerlo», dijo María con firmeza, con una confianza que desconocía.
No tienes que ser como él, lo eres tú y eso lo puedes controlar. Pero por mucho que María quisiera creer en sus palabras, sabía que no podía hacerlo sola. No podía luchar contra el espíritu de Tzinacatl. La muchacha tendría que encontrar en su interior la fuerza para resistir la tentación de este poder. Los cazadores estaban más cerca ahora. Sus sombras se cernían sobre la cueva. María miró a la chica una última vez antes de dirigirse a la entrada con la mano apretada contra la fría roca. El enfrentamiento sería inevitable, pero sabía que para enfrentarlos tendría que confiar en la chica, la niña que había acogido, no en el espíritu de un guerrero inmortal. La chica, aún con los ojos cerrados, dio un paso al frente como si supiera lo que se avecinaba. El poder que antes parecía incontrolable, ahora parecía más concentrado, más controlado, pero seguía siendo peligroso. María sintió el peso del momento, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. «Necesito tu ayuda», dijo María con voz suave pero llena de significado. «Ambos debemos luchar juntos». La niña la miró y, por primera vez en mucho tiempo, algo en sus ojos pareció brillar con profunda comprensión. Era una expresión de dolor, sí, pero también de aceptación. La niña comenzaba a comprender que el poder de Tzinacatl no era una maldición que tuviera que soportar sola. Tenía una opción y por primera vez parecía dispuesta a tomar la decisión correcta. Con un movimiento rápido, la chica se acercó a María y cuando ambas se encontraron, se sintió una energía eléctrica en el aire, una conexión como si sus destinos finalmente se alinearan. María sintió la fuerza de la chica, pero no era el poder de Tzinacatl. Era algo nuevo, algo humano, una fuerza más profunda que cualquier espíritu guerrero. Los cazadores ya estaban en la entrada de la cueva, sus siluetas perfiladas por la tenue luz que se filtraba por las grietas de la roca. María supo que había llegado el momento. La tensión en el aire era palpable, no podían esperar más. El enfrentamiento que se avecinaba sería decisivo para su futuro. «Estamos listas», le murmuró María a la niña, aunque sabía que las palabras no bastaban para describir lo que estaba en juego. El tiempo se había agotado. La muchacha la miró con una expresión resuelta en el rostro. La batalla final estaba a punto de comenzar y por fin estaban juntas. El poder de Tzinacatl seguía presente, pero ahora algo mayor, algo más fuerte lo moldeaba. Los cazadores dieron el primer paso en la cueva, y en ese instante el mundo pareció detenerse. Las dos mujeres, ahora unidas, estaban listas para afrontar lo que viniera después. Ahora que María y la niña por fin están listas para el enfrentamiento, ¿crees que el poder de Tzinacatl podrá controlarse de una vez por todas? ¿O seguirá siendo una amenaza para ellas en el momento crucial? La cueva parecía completamente tranquila antes de la tormenta. El aire era denso, cargado con la energía que emanaba del espíritu de Tzinacatl dentro de la niña. Permaneció inmóvil, con sus ojos oscuros fijos en la entrada de la cueva, donde ahora se encontraban los cazadores. María estaba a su lado, firme, pero con el corazón acelerado. Sabía que este momento no sería fácil. Lo que estaba a punto de suceder no era solo una lucha por la supervivencia, sino una batalla por el alma de la niña. Los cazadores ya estaban a la vista. Sus figuras sombrías e implacables se acercaban en el crepúsculo. Estaban armados hasta los dientes, con cuchillos, lanzas y cuerdas, listos para capturar o destruir lo que fuera necesario para cumplir su misión. Pero María sentía que con la chica a su lado había una oportunidad de cambiarlo todo. El líder de los cazadores, un hombre alto y despiadado, dio un paso al frente con la mirada fija en la chica. «No puedes escapar», dijo con voz profunda y segura. «No importa cuánto poder poseas, te perseguiremos hasta el fin del mundo, hasta que no seas nada».
María apretó el puño, sintiendo la ira crecer en su interior. Esos hombres no entendían a qué se enfrentaban. Se enfrentaban a algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Miró a la chica, expectante, sintiendo una energía creciente a su alrededor. La chica no respondió, permaneció en silencio, con sus ojos oscuros, fijos en el líder del cazador. Pero, en lugar de una respuesta, hubo un movimiento sutil, una ligera onda en el aire. La energía a su alrededor estaba a punto de estallar. «Ahora», dijo María con firmeza, volviéndose hacia la chica. «Ahora te toca a ti». La muchacha no dudó. Con un movimiento rápido, levantó los brazos, y la tierra a su alrededor empezó a temblar. El poder de Tzinacatl, que hasta entonces parecía latente, se desató con una fuerza devastadora. El viento empezó a aullar, y la roca que rodeaba a las dos mujeres empezó a moverse, como si la propia cueva reaccionara al poder de la muchacha. Los cazadores, sorprendidos, intentaron avanzar, pero la ola de energía que emanaba de la muchacha los paralizó de inmediato. Cada paso que daban parecía ir contra la fuerza de un vendaval. La tierra temblaba bajo sus pies y las piedras volaban por el aire como proyectiles. El líder de los cazadores, el más audaz de todos, intentó acercarse, pero una fuerza invisible lo repelió rápidamente. A pesar del caos que la rodeaba, María se mantuvo firme. Sabía que la niña luchaba contra el espíritu de Tzinacatl en su interior, controlando el poder con mayor precisión a cada segundo. Pero aún quedaba una batalla por librar. El espíritu de Tzinacatl era inmenso, y la niña apenas comenzaba a comprender cómo usarlo sin ser consumida por él. El líder de los cazadores se levantó furioso. «¡No puedes controlarlo! ¡La destruirá! ¡Lo sabes, ¿verdad?», gritó, intentando acercarse de nuevo, pero la fuerza de Tzinacatl se lo impidió. La muchacha lo miró, con los ojos completamente negros, desprovistos de emoción, sin compasión. «Soy Tzinacatl», dijo con voz profunda y llena de autoridad, «y tú no eres nada ante mí». Con un movimiento de sus manos, la chica hizo que las rocas a su alrededor se alzaran como gigantescos muros de piedra, aislando a los cazadores y atrapándolos dentro de una muralla natural. Quedaron atrapados, incapaces de avanzar, incapaces de escapar. La cueva ahora les parecía una prisión, y la chica tenía el control total. María observaba la escena, pero su preocupación no eran los cazadores. Sabía que, aunque la niña tenía el poder de destruirlo todo, aún no se controlaba por completo. La batalla interna que libraba contra el espíritu de Tzinacatl seguía en curso. María podía ver la lucha en los ojos de la niña, aún sentía la presión del poder, la fuerza que intentaba abrumarla. María se acercó a ella, tocándole la mano, con una mirada que transmitía confianza. «Eres más fuerte que esto», dijo con voz suave pero llena de convicción. «Tienes el poder, sí, pero también tienes la opción. Elige lo que quieres ser». Por un instante, todo quedó en silencio. La energía que rodeaba a la niña comenzó a calmarse, y el viento que aullaba a su alrededor disminuyó. El poder de Tzinacatl no desapareció, pero fue controlado, moldeado por la fuerza de la niña y la conexión que sentía con María. Miró a la mujer a su lado y por primera vez la expresión de su rostro reflejó algo humano, la comprensión de que podía ser más que un simple espíritu guerrero. Podía ser quien quisiera ser. Los cazadores, ahora atrapados dentro del muro de piedra, estaban completamente indefensos. Su líder derrotado miró a la chica con miedo. Estás viva, pero no por mucho tiempo». La niña esbozó una leve sonrisa. «No lo entiendes. Soy inmortal, y nunca volverás a cazarme». Cerró los ojos y con un simple movimiento, las piedras que rodeaban a los cazadores se apartaron, permitiéndoles huir a la oscuridad de la cueva. Fueron derrotados,
pero no destruidos. La verdadera lucha estaba en sus mentes, y la victoria de María y la niña residía en su capacidad de elegir quiénes serían. Tras este épico enfrentamiento, ¿crees que la niña ha logrado liberarse por completo de la influencia de Tzinacatl? ¿O crees que aún tendrá que luchar para mantener su humanidad? La cueva estaba en silencio, con el eco de los pasos de María y la niña resonando en las piedras vacías. El poder de Tzinacatl había disminuido, pero el aire aún estaba cargado de una energía densa e imponente, como si la tierra misma estuviera marcada por la lucha que se libraba en su interior. María miró a la niña a su lado, que ahora caminaba a su ritmo, con la mirada más clara, pero aún profundamente marcada por lo vivido. Lo lograste, dijo María en voz baja, pero llena de emoción. Sabía que eras más fuerte que él. La chica no respondió de inmediato, con la mirada perdida en el horizonte. La batalla no había sido fácil, y aunque había elegido su humanidad por encima del poder destructivo de Tzinacatl, el peso de la decisión aún se reflejaba en sus ojos. Sabía que el camino no sería sencillo. La lucha interior, la duda sobre quién era realmente, no desaparecería tan fácilmente. «No sé quién soy ahora», dijo finalmente la niña, con voz suave pero llena de dolor. «Era Tzinacatl, pero... ¿y ahora? ¿Quién soy sin él?» María la miró, percibiendo la fragilidad que aún permanecía. «Eres tú una chica con un futuro brillante por delante. No tienes que ser una guerrera. Puedes elegir quién quieres ser». La niña se detuvo, mirando al cielo, como buscando una respuesta. El viento, que había sido fuerte e impetuoso, ahora estaba más calmado. «Elijo», dijo con voz más firme. «Elijo ser yo misma. No soy Tzinacatl». María sonrió, una sonrisa que brotaba de lo más profundo de su ser, llena de alivio y esperanza. Juntos habían enfrentado lo inimaginable, y aunque el viaje había sido doloroso y difícil, sentía que habían ganado. No solo la lucha contra los cazadores o el espíritu de Tzinacatl, sino una lucha aún más importante, la lucha por la identidad y el control de su propio destino. Pero a pesar del alivio, una parte de María aún sentía un peso en el corazón. Sabía que no sería fácil empezar de nuevo. Las cicatrices del pasado eran profundas, y los cazadores, aunque derrotados, aún podían representar una amenaza. Pero María sabía que, con la chica a su lado, podrían afrontar cualquier desafío. Habían creado una conexión que trascendía el miedo y la duda. «Busquemos un lugar donde puedas vivir en paz», dijo María. «Comencemos de nuevo». La chica asintió, y ambos comenzaron a caminar, dejando atrás la cueva, con sus ecos de batalla, y avanzando hacia lo desconocido. El futuro era incierto, pero por primera vez, María sintió que estaban listos para afrontarlo. No con la fuerza de un guerrero, sino con la fuerza de una amistad forjada en el fuego de la adversidad. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo nocturno. Y mientras las dos mujeres caminaban juntas hacia el futuro, había una sensación de que algo más grande estaba por venir. Algo que, tal vez, solo el tiempo podría revelar. Tras la batalla final, ¿qué crees que les espera a María y a la niña en su nuevo viaje? ¿Encontrarán la paz que tanto anhelan o se les presentarán nuevos desafíos? El viaje de María y la niña ha llegado a su fin, pero sus historias apenas comienzan. ¿Qué crees que les depara el futuro? ¿Encontrarán la paz que tanto anhelan o se les presentarán nuevos desafíos? Comparte tu opinión en los comentarios y tus teorías sobre su destino. Si te conmovió esta historia y quieres leer más, no olvides seguir nuestro canal para descubrir más aventuras y misterios. Únete a nuestra comunidad y sigue leyendo historias que conmueven y desafían al destino.